Hola, soy Kawaindex y en este canal hablamos de arte y mentalidad del artista. En esta ocasión no voy a estar dibujando nada de fondo, así que espero que no se haga muy aburrido. Bueno, pues sí, hoy por fin voy a tratar el tema de luces y sombras. Así que vamos con el vídeo. No creo que la teoría de la luz sea muy complicada. Hay montones de vídeos donde se explica y seguro que lo hacen mejor que yo. Así que espero que me perdonéis si trato de ser un poco más técnico en mi explicación de lo que suele ser habitual. El espectro electromagnético es una radiación que se desplaza en ondas o en espiral, que es lo mismo. Pero ¿qué más da? Que me desvío. Pues bien, dependiendo de la distancia o longitud que recorre la onda, le ponemos un nombre: rayos cósmicos, rayos gamma, rayos X, luz ultravioleta, luz visible, luz infrarroja, microondas, radio de onda corta, radio de onda media, de onda larga y frecuencia baja. La evolución nos ha dotado de unos órganos que nos permiten percibir el entorno detectando un pequeño espectro del electromagnetismo. Los ojos son capaces de procesar las ondas que se mueven entre los 380 y 750 nanómetros. Por eso, a esta franja la llamamos luz visible, precisamente porque es la que podemos ver. Hay animales cuya capacidad de percepción del espectro es mayor que el nuestro, pudiendo ver más allá del violeta, el ultravioleta, o por debajo del rojo, el infrarrojo. Así que para ellos la luz tiene más matices y más colores. Por supuesto, percibir el mundo no funciona solo con luz. Los murciélagos y los delfines hacen lo mismo, pero con ultrasonidos. Pero la diferencia está en que, con nuestro método, podemos percibir el color. No sé si con ultrasonidos se podrá percibir otras cosas que nosotros no sabemos, pero desde luego color no perciben. Cuando los fotones de la luz chocan con una superficie, rebotarán con más o menos energía dependiendo del material con el que choquen. Por ejemplo, si el material absorbe bien todas las ondas de luz, excepto las que se mueven alrededor de los 530 nanómetros, solo rebotarán esas ondas, y cuando tras el rebote de esa luz llegue a nuestros ojos, el cerebro las interpretará como el color verde. En realidad, podríamos decir que los colores no existen. Solo es nuestro cerebro decodificando una longitud de onda en algo que sea más sencillo de entender. Así que vivimos en un mundo completamente oscuro, y como tal, no existe el color, todo es negro. El color surge cuando la luz rebota sobre un objeto, perdiendo fuerza con ello. Lo más difícil de la teoría del volumen es comprender cómo el color de un objeto se ve afectado por la luz rebotada de otras superficies, porque la luz reflejada de un objeto verde puede tintar de verde, pero como esto es más avanzado, lo veremos en otro vídeo. Tal y como te habrás dado cuenta, el color es algo intrínseco de la luz, de modo que dar volumen se convierte en un complejo ejercicio en el que hay que entender la teoría del color, de la luz, el volumen y cómo se comportan todos ellos a la vez. Complejidad sobre complejidad. De modo que mi forma de trabajar es simplificarlo todo e ignorar lo que acabo de explicar, reduciendo el espectro a un único color, como si de una blanca escultura de mármol griega se tratara. De este modo, trabajar las formas y los volúmenes se me hace mucho más sencillo, y gracias a las maravillas de las herramientas digitales, puedo añadir color más tarde sin ningún tipo de problemas. Cuando doy volumen, me gusta tratar la luz como esta funciona en realidad, como un foco que aparta la oscuridad. O más bien, creo que es más fácil de imaginar como un bote de spray pintando sobre una superficie y coloreando solo un lado. Verás, creo que debido a la animación 2D, estamos más acostumbrados a pensar en sombras que en luces. En la mayoría de series, la forma de dar volumen consiste en añadir un poco de sombra sobre el color base de los personajes. Así que, al principio, lo más intuitivo para los novatos es dar volumen sombreando. Pero después de toda esta explicación, sabemos que solo hay oscuridad iluminada. Así que, para ser más realistas, deberíamos de dar volumen al revés, aplicando luces en vez de aplicando sombras. Por supuesto, esto en realidad dependerá del estilo de cada uno, pero no está de más explicar el volumen de forma realista y que luego cada uno decida con qué características se queda para su forma de trabajar. Bien, existen tres formas básicas: la esfera, el cubo y el cilindro.
Estas tres formas básicas podemos combinarlas o deformarlas para representar cualquier cosa. Prismas, conos, pirámides, personas. Cuanta más complejidad y más variedad de objetos incluyamos, podremos realizar más variedad de formas. Pero hoy solo vamos a ver las tres simples. Mi consejo es que para que los visualices correctamente, apliques o imagines una forma de cruz recorriendo todos sus lados. Al final es muy fácil dar volumen a un objeto si lo trazamos con líneas, como si tuviera una malla encima, pero la verdad es que luce verdaderamente mal si lo dejásemos así, tal cual, y no queremos eso. Así que, para dar volumen, podemos jugar con el Terminator de las luces y sombras. Creo que la clave para que las ilustraciones luzcan verdaderamente bien, verdaderamente tridimensionales y realistas, se encuentra en saber dominar el Terminator. El Terminator es el punto de transición en el que la luz deja de incidir y pasamos a la sombra. Es algo importante en el volumen, pues dependiendo de su forma y su suavidad, ayudará a dar tridimensionalidad al objeto. En el cubo, todos los bordes son duros, haciendo que la transición de color sea brusca. De esta forma es como se representa una arista. En cambio, en el cilindro, su cara principal envuelve toda la figura, haciendo que el borde duro desaparezca en uno suave. Si te fijas, esta suavidad contrasta con la de la esfera. En una es una línea recta y en la otra se curva para representar mejor su forma tridimensional. Combinando estas tres formas de dibujar un borde es como podemos dibujar prácticamente cualquier cosa. Bien, estas son todas las partes por las que se compone el volumen. Vamos a desglosarla. Pero primero lo reducimos todo a un color, gris en este caso, porque nos resultará más sencillo comprender cómo se comporta la luz para dar volumen. Esto es importante. Para las zonas de luz trabajaremos con la mitad de los grises más claros y para la zona en sombra con la mitad más oscura. Las partes más oscuras del lado iluminado siempre serán más claras que las partes más iluminadas del lado oscurecido. O dicho de forma más poética, incluso las sombras de la luz son más brillantes que las luces de la oscuridad. De este modo, te resultará más fácil determinar qué tono de gris utilizar dependiendo del lado en el que estés trabajando, el lado iluminado o el lado en sombra. La zona iluminada es la parte del objeto donde la luz incide directamente. Zona en sombra, la parte del objeto que no recibe luz directa. Sombra proyectada. Los objetos bajo una luz directa arrojan su silueta sobre una superficie adyacente. Esta sombra varía en intensidad y nitidez dependiendo de la fuente de luz. Hasta aquí, la mayoría de estilos utilizan estos términos para dar volumen. Dependiendo de tu estilo, puedes añadirle más. Vamos a verlos. Luz gradiente, la zona de transición entre la luz principal y la sombra. Esta es la zona antes de llegar al Terminator, y dependerá de lo suave o dura que sea la transición. Suele aparecer en superficies curvadas, como por ejemplo en una esfera o en un cilindro. Brillo, o highlight en inglés, una zona de luz muy brillante que aparece en superficies siempre que sean reflectantes. Es el mayor punto de luminosidad. La luz gradiente no es tan brillante, pero indudablemente sigue recibiendo luz directa. Contraluz, una fina línea de luz que puede aparecer en el borde opuesto a la fuente principal de luz, causada principalmente por una luz ambiental o una segunda fuente de luz. Se suele utilizar para separar el objeto del fondo. Luz de rebote. Como expliqué antes, la luz rebota y tiñe a otros objetos. Esta es esa luz, pero como estamos trabajando de forma monocromática, no vamos a aplicar ningún tipo de color. Pero aquí es donde va esa luz de rebote, ese tinte que produce la luz rebotada. Sombra difusa. Una sombra suave y más oscura en la zona de sombra. Yo lo achaco a que en la zona de sombra hay tantas luces que en realidad la única zona verdaderamente oscura es esta. Oclusión ambiental. Yo lo conozco en inglés, ambient occlusion. Se produce en áreas donde es más difícil que ningún tipo de luz llegue. Suele aparecer en puntos de contacto y es donde se encuentran las sombras más oscuras. Umbra, zona más oscura de la sombra proyectada debido a que no recibe luz directa de la fuente de luz principal. Penumbra, el resto de la sombra que recibe algo de luz principal, pero sigue siendo sombra proyectada. Para finalizar, recuerda que combinando esferas, cubos y cilindros podemos replicar cualquier cosa.
Si los bordes los dejas siempre duros, como en un anime, o los modificas dependiendo de la tridimensionalidad del objeto, eso dependerá completamente de ti y de tu estilo. En mi caso, me gusta mucho la luz, la principal, la de rebote y la de contraluz. Los mejores efectos de volumen los consigo aplicando esas tres. Al fin y al cabo, todo es luz. El volumen es luz, no sombras. Por eso prefiero trabajar con luces. Y eso es todo por hoy. Si encuentras útil estos consejos, no olvides suscribirte y activar la campana para recibir contenido similar. Si quieres ayudar al canal, puedes hacerte miembro, invitarme a un café en Ko-fi o comprar algo en Redbubble o Gumroad. Sin más, déjame darte las gracias por llegar hasta aquí y nos vemos en otro vídeo. ¡Chao!